¿Se puede decir que la literatura y la mitología japonesa tuvieron un origen en común? Si quieres saber la respuesta, sigue adelante. Esto es el Kojiki, el libro del origen del Japón, mito o realidad. El primer acto literario hecho por la cultura japonesa fue la escritura de sus mitos. Existen 3 libros fundamentales que comentan este tema. El Nihonji, que resulta más antropológico debido a que presenta ritos y más versiones de un mito. El Fudoki, que es un registro topográfico y de algunas costumbres de las provincias. Y por último, el Kojiki, que se centra más en una literatura mitológica y evoca a una conciencia histórica de su pueblo. Por ende, el enfoque está sobre este último. El Kojiki es un texto compilado en el 712 por Yasumaro, quien conocía la grafía kanji. Además, suponemos que proceda de la tradición oral Kamiyo, debido al prólogo. Y parafraseando a Kate Wildman en su artículo The Age of the Gods, el formato del Kojiki y el Nihonji sugieren que sus compiladores supieron separar los mitos Kamiyo del resto. Por ejemplo, en el Kojiki, el Kamiyo ocupa la primera parte. Incluso se puede decir que las mujeres Kataribe fueron parte de inspiración, citando a Paula Hoyos en su artículo La configuración de los personajes femeninos en el Kojiki. El Kojiki es una compilación anónima de relatos orales, provenientes de diversas tradiciones regionales que eran conservados en la memoria de los Kataribe, en su gran mayoría mujeres, cuya ocupación consistía en recordar las distintas versiones sobre el origen del mundo y el nacimiento de los primeros dioses del panteón sintoísta. Una pregunta constante que nos hemos planteado es ¿y para qué mandaron a compilar el texto? Si recordamos unos años antes de la creación del Kojiki, Japón no era esto, no era un país en sí, era una invasión que iba de China o a Corea. Uno de los resultados que tendrían estas invasiones sería el gran respeto que tuviesen hacia China y a Corea por sus poderosas dinastías. Con ello en mente, no sería erróneo pensar que Japón también quería una dinastía. Según Carlos Rubio en el libro Claves y textos de la literatura japonesa, complementa lo dicho de la siguiente forma. De ahí tal vez la necesidad de recurrir a historias nacionales para formar y reforzar un poder político, para el control de una región unida gracias a la preeminencia de un determinado clan. Este lejano y borroso escenario histórico puede contribuir a dar a ambas historias, el Kojiki y el Nihonji, su justo carácter. Libros con pretensiones históricas pero motivadas por razones políticas. Por consiguiente, el Kojiki buscó oficializar una versión de mitos y de ella derivar una memoria colectiva junto a la religión del sintoísmo. ¿Y cómo se une esto a lo político? A lo que suena muy maquiavélico. De forma que desligar la religión de lo político resulta una labor complicada, ya que ambos se unen en un punto de búsqueda de poder, de dominio espiritual y físico. Continuando con el contexto histórico, ¿quién fue el tecno que mandó a Yasumaro a compilar el texto? ¿Quién mejor que Carlos Rubio, el co-traductor del texto junto a Rumi Tani, para explicarnos la historia? La mandó compilar el emperador Tenmu el año 682. Se publicó o se presentó en la corte unos años después, en marzo del 711, y fue ordenada por este emperador porque dicen los historiadores, porque acababa de salir victorioso de una guerra de sucesión, en la cual había usurpado el trono a su sobrino. El pobre quedó ignorado en la historia japonesa y solamente fue rehabilitado hace 120 años y nombrado emperador póstumo, ¿no? O sea, su hermano, el emperador Tenji, le había nombrado heredero a su sobrino, a su hijo, y este tío, ambicioso, con ayuda de otros clanes, le birló la corona, ¿no? Y entonces, un poquito para justificar esta usurpación, y con el pretexto de que había historias por ahí que eran inciertas, claro, es la verdad del que quiere que su verdad se imponga, que es el que manda, pues ordenó la compilación de esta obra. Para resumir un poco, ¿de qué forma puedes garantizar el poder y que nadie se rebele ante ti? Pues haciendo como Tenmu, haciéndote parte de la genealogía de los dioses. Un dato extra es que el Kojiki fue censurado en su fecha de publicación
y recién revivido en el periodo Edo, con el Kogaku, o los estudios nacionales. La persona a cargo fue Motori Norinaga, quien dedicó 35 años de su vida estudiando el Kojiki, comenzando desde el año 1763. El Kojiki presenta una estructura hablando prácticamente de 3 makis, o rollos. Y no me refiero a esos alimentos que están lloviendo, sino a estos. El primero, la era de los dioses, incluye una visión cosmogónica de la creación del cielo y la tierra. El segundo, la era de los héroes, sobre emperadores resaltantes como Jinmu, hasta el emperador Ojin. Y por último, la era de los hombres. Aquí se maneja más lo histórico, debido a que cumple hechos cronológicos. Y por último, unos conceptos para entender mejor el Kojiki. ¿Qué se entiende por kami? Usualmente en las traducciones se traduce, valga la redundancia, como dioses. Sin embargo, no es tanto así, sino como dijo Sokyo Ono en su libro La Vía de los Kamis. El término kami es, fundamentalmente, un tratamiento honorífico para referirse a los espíritus nobles y sagrados, lo que implica un sentido de adoración por sus virtudes y su autoridad. Por último, los kamis no nacen, sino surgen. Los kamis ya están incluidos en el mundo, solo que recién se mencionan. Y a continuación la parte que todos estábamos esperando, el Kojiki en sí, la parte mitológica. Los primeros dioses que surgen en la alta planicie celestial o el Taka Magahara son Ameno Minaka Nushi no Kami, Takami Musubi no Kami y Kami Musubi no Kami. En este tiempo la tierra, o la fértil planicie de los juncos, no se había solidificado y tenía forma de brotes de juncos, de ahí deriva el nombre. Después de los 3 dioses mencionados, nacen más que en mi punto de vista no son necesarios de nombrar, debido a que no tengan una trascendencia alguna, y este es un punto diferencial con dioses occidentales, ya que algunos no ejemplifican un valor moral, en cambio son dioses muy humanos, muy banales. Igualmente, después de la aparición de los 3 dioses mencionados, surgen dioses que forman la generación conocida como las 7 generaciones de los dioses, que termina con Izanagi e Izanami. ¿Y quiénes son Izanagi e Izanami? Son los dioses encargados de solidificar la tierra flotante. Se podría decir que son los creadores del archipiélago de 8 islas. ¿Y por qué ellos? Porque son los únicos dioses con sexo, lo cual se narra de una manera muy sugestiva. Pero me estoy adelantando un poco. Izanagi e Izanami son enviados a ir a la tierra flotante a través del puente flotante de los cielos. Otro inciso. Otra diferencia de la mitología japonesa con la occidental es que lo que se entiende por cielo y tierra no están tan separados. Incluso hay un elemento que los une. Continuando, a Izanagi e Izanami se les entrega una alabarda llena de gemas. Tras revolver el agua con la alabarda, logró que una gota se hiciese sólida, hasta que tome forma de una isla, y en esta isla levantaron un palacio. Y aquí fue donde lo sugestivo sucede. Izanagi le pregunta a Izanami cómo está formado tu cuerpo, a lo que ella responde que del todo, solo que hay una parte que le falta. Izanagi le contesta que su cuerpo también está formado del todo, pero hay una parte que le sobra. Y antes de, por decirlo de una manera, consumar, tenían que realizar un ritual que consiste en que Izanagi e Izanami se diesen la vuelta, y al encontrarse se digan alabanzas. Sin embargo, en el primer intento todo sale mal, debido a que Izanami habló primero, y por tanto parió un niño sanguijuela. Tras esto, la pareja parte hacia los dioses, en busca de respuestas. Estos les comentan que realizaron mal el rito. Tras recibir el recado, ahora Izanagi fue el primero en hablar en el rito, y de esta forma nacieron las islas de Japón. Todo estaba bien hasta que Izanami dio a luz a la deidad del fuego, y muere por quemaduras en esa zona donde salen los bebés. Eso tuvo que doler. Izanagi mata a ese hijo por causar la muerte de su pareja, y va al mundo de los muertos, al Yomi, a ver a Izanami, para llevarla de vuelta. No obstante, Izanami había comido de la tierra del Yomi, y no podía salir. Esto se puede comparar con una escena del viaje de Chihiro, cuando a Chihiro le dan de comer para evitar la desaparición.
Debido a la insistencia, Izanami acuerda ir con los dioses del Yomi para convencerlos y volver con Izanagi. La única condición es que Izanagi no puede verla. Esto, para los que ya se dieron cuenta, parece una intertextualidad con el viaje de Orfeo, en el cual también se le prohibió mirar el rostro de su esposa. Y a pesar de que Izanami le obligó a no verla, cuando Izanagi escuchó gritos de parte de ella, rompió totalmente su promesa y fue a verla. Y cuando la vio, no era la misma. Izanami rezumaba gusanos y desprendía truenos. Izanagi, como se puede entender, sale del lugar aterrorizado, e Izanami es avergonzada por ello. Así que Izanami busca a Izanagi para matarlo. Primero, llama a las furias a perseguirlo. Izanagi lanza de todo para distraerlas: uvas, brotes de bambús y por último 3 melocotones, que lograron ahuyentar a los perseguidores. Por ello nombró a los melocotones como Ookamu, Sumin, Mino, Mikoto. Después Izanami por sí misma va a buscar a Izanagi. Sin embargo, Izanagi colocó una roca de forma que tapaba la entrada al Yomi. Aquí se hace el famoso pacto que consiste en que por cada día Izanami matará a 1000 personas e Izanagi hará nacer a 1500 personas más. ¿Y cuál es la nueva perspectiva o imagen que tenemos sobre Izanami? Kora Reken, en su artículo La creación del mundo japonés, comenta lo siguiente: la nueva imagen de la diosa Izanagi se relaciona más bien con la estrecha vinculación entre el culto de la fecundidad y el culto a los muertos, que aparece de manera recurrente en el imaginario de las sociedades agrícolas, y que se representa, como ya se ha mencionado, con la imagen de una diosa madre, de aspecto terrorífico o demoníaco. Tras separarse de la pareja progenitora, Izanagi siente la necesidad de purificar su cuerpo. Por ello se marcha a las praderas de Awaki, en la desembocadura del río Tachibana. Este hecho es conocido como la Gran Purificación. Otra cosa importante de esto es que nacen dioses mientras que Izanagi se purificaba, literalmente, incluso del objeto que usaba para sostener su cabello. Los más importantes salen de su cara. De su ojo derecho nació Tutsukoyomi Minokoto. De su ojo izquierdo nació la diosa Materasu, y de su nariz salió Susanoo. Con el nacimiento de los 3 kamis, a cada uno se le designó un sitio en específico. A Amaterasu el altiplano del cielo, a Tsukuyomi el mundo de la noche, y a Susanoo el ancho mundo de los mares. Pese a esto, Susanoo no gobernaría, puesto que echa de menos a su madre, y tanto es así que el texto lo hiperboliza, que durante el tiempo que se lamentaba la pérdida de su madre, le creció su larga barba de 8 palmos, e incluso convirtió una montaña frondosa a una montaña árida, y que el agua de mares y ríos se secara por completo. Por ello, Izanagi fue en búsqueda de Susanoo para preguntarle qué pasaba. Tras descubrir el porqué de la tristeza de su hijo, lo desterró por completo. Pero antes que Susanoo partiera, fue a contarle a Materasu lo que había sucedido. Amaterasu, tras escuchar el estruendo que causaba la llegada de Susanoo, insegura pensaba que Susanoo quería arrebatarle el gobierno. Tras la llegada de Susanoo, Amaterasu le cuestiona su llegada. Entonces Susanoo, para demostrar sus buenas intenciones, le propone realizar un conjuro y luego tener hijos. Y sí, más kami surgen, incluso del aliento de Amaterasu. Como Susanoo engendró niñas delicadas, demostró que su corazón era sincero y que por tanto había ganado. Orgulloso de su triunfo, destruyó los linderos de los arrozales que cultivaba Amaterasu. Sin embargo, Amaterasu lo toleró, hasta que Susanoo lanzó un caballo celestial moteado y degollado al interior de la instancia sagrada donde Amaterasu tejía una túnica. O sea, una locura. Amaterasu, asustada por lo que había presenciado, se encerró en la casa rocosa del cielo, de esta forma dejando el altiplano del cielo a oscuras y el mundo de los mortales en tinieblas. Las 8 millones de deidades se juntaron y le pidieron al dios Omohine no Kami que tramara un plan para sacar a Amaterasu. El plan consistió primordialmente en un espejo, un largo rosario y el baile de la diosa Usume. Todo comienza cuando la diosa Usume se sube al cubo delante de la puerta de la caverna. Allí, Usume baila pataleando. Con ello logró que los 8 millones de dioses presentes se mataran de la risa. Tanto fue el frenesí que se desnudaba mientras bailaba. Entonces, la diosa Amaterasu, curiosa por lo que sucedía, entreabrió la puerta rocosa y preguntó: ¿qué rayos hacía Usume bailando?
y los 8 millones de kamis riéndose. Usume le respondió que existe una diosa más digna que Amaterasu. Y mientras que Usume y Amaterasu conversaban, Ame no Koyane y Futodama colocaban el espejo delante de la diosa Amaterasu. Esta se emocionó al ver el reflejo causado por el espejo. Amaterasu no soportó más la curiosidad y salió de la cueva, al instante que Futodama la amarró con la cuerda sagrada, de esta forma solucionando el problema. Continuando con el destierro de Susanoo, las 8 millones de deidades le cortaron las uñas, la barba y lo expulsaron del altiplano del cielo. Después fue con Oogegetsu no Kami para pedirle comida. Esta sacó deliciosos alimentos de su nariz, de su boca y de su recto. Los preparó y se los ofreció. Y claro, Susanoo vio de dónde salieron esos alimentos, en especial el último, y del lugar que proviene no es un lugar muy apetitoso, por lo que él pensó que la comida era impura y mató a la diosa. Del cuerpo sin vida de Oogegetsu no Kami salieron las semillas de 5 cereales: el arroz, granos de mijo, alubias, cebada y soja. Tomándome total libertad en este punto de la historia de Susanoo, quisiera abrir un paréntesis. Susanoo para mí es el personaje más interesante de los 3 hijos de Izanagi, y no solo porque se le ve como el antagonista, por conveniencia política, sino porque en el fondo hay un camino de redención. Siento que abusaré de total libertad al decir esto, pero es necesario explicarlo antes expuesto. Susanoo cumple los pasos del viaje del héroe de Joseph Campbell. Y sí, antes que mis amigos de ciencias sociales me maten, cuando Campbell lo estructuró, él pensaba en un héroe humano, y a pesar de que en el Kojiki los dioses tienen tintes muy humanos, no aplicaría para nada. Por consiguiente usaré los conceptos de Campbell para demostrar que la historia de Susanoo tiene una narrativa heroica. Susanoo Skywalker... Mentira. Susanoo comienza en su mundo ordinario, que sería el altiplano del cielo, y tal como lo hemos mencionado, él no cumple con sus deberes y solo llora. El padre aparece como el heraldo, el que provoca el llamado a la aventura. En este caso, la aventura sería el destierro. Sin embargo, como Susanoo es inmaduro, va a ver a Amaterasu, evitando irse al mundo extraordinario. Y por asustar a Amaterasu, el cielo y la tierra quedan en tinieblas. Este hecho sería el guerrero del umbral, y por tanto, la caverna de Susanoo, el lugar más bajo posible tras el fracaso. Después de todo esto, Susanoo va desterrado a la tierra, yendo a lo denominado mundo extraordinario, el lugar donde ocurre la acción, donde se encuentra con un anciano que le pide ayuda a derrotar a la serpiente de 8 cabezas, que se ha comido a 7 de sus 8 hijas. La última está en peligro. Susanoo le pide al anciano que si vence a la serpiente de 8 cabezas, que su hija se case con él, a lo que el anciano acepta de inmediato. Para derrotar a la serpiente, Susanoo utiliza todo lo aprendido en su camino, y con astucia vence a la serpiente, emborrachando cada cabeza de la serpiente. Al final, dentro de la serpiente, se encontraría la espada Kusanagi. Por tanto, marca el final del viaje del héroe de Susanoo. Supuestamente, él debería volver al mundo ordinario, pero acá hay un cambio de mundos. La Tierra, más precisamente Izumo, se vuelve su mundo ordinario. Campbell, en el libro El poder del mito, reconoce que la finalidad del héroe es cumplir con las hazañas que son físicas y espirituales. En el ámbito físico, salvó a la hija del anciano. En el ámbito espiritual, dejó de pensar en sí mismo para pensar en los demás. Superó su inmadurez. Y tras lo dicho, podemos asumir que Susanoo fue un dios heroizado. Continuando con el Kojiki, ahora sigue la historia de Onimusha, quien tenía 80 hermanos. Los 80 hermanos tenían la intención de pedirle la mano a la princesa Yagahime de Ivana, y mientras iban en camino a verla, decidieron llevarse a Onimusha para que él cargara sus espadas. En el trance se encontraron con una liebre tendida y despellejada. Los hermanos le recomendaron que se bañe con agua salada. La liebre lo hizo y terminó agonizando y llorando. Después, como Onimusha estaba en la parte de atrás, se le acercó y la liebre contó por qué estaba así. Lo que sucede es que engañó a unos tiburones para cruzar de una isla a otra, pero el último tiburón se dio cuenta de que los estaba utilizando. Por ello, de un mordisco le arrebató su piel. Onimusha le recomendó que se bañe con agua dulce y luego que tome el polen de la flor kama y lo esparciera por su cuerpo. Tras esto, la liebre recuperó su piel y le dio la premonición que él se casará con la princesa Yagahime. Y tal como lo dijo la liebre, sucedió. La princesa Yagahime rechazó a los 80 hermanos y aceptó que se casará con Onimusha.
Tras esta respuesta, los 80 hermanos planearon matar a Oninuche, con un plan que consistía en que Oninuche esperase a que baje un jabalí rojo, que los hermanos desde la parte de arriba de la montaña iban a lanzar. Lo que Oninuche no sabía era que los hermanos lanzarían una roca en llamas. Oninuche no pudo diferenciarlo y lo sostuvo, por consiguiente murió quemado. Su madre, llorando, ordenó a Kisagahime y a Umujihime que lo resucitaran, lo cual hicieron, y resucitó en forma de un joven apuesto. Sin embargo, con otro plan, los hermanos volvieron a matarlo. La madre lo revivió nuevamente, solo que ahora le recomendó irse del lugar. Primero iría al país de Ki, donde tampoco tendría tanta fortuna, porque los hermanos lograron saber dónde se ubicaba. Así que se escapó al país donde vivía Susanoo. Salió a recibirlo su hija Suseri, intercambiaron miradas y sorpresivamente se casaron. Cuando regresaron al palacio, Suseri introdujo a Oninuche al dios Susanoo. Susanoo deja de tener una narrativa heroica para convertirse en un padre celoso, puesto que pone en peligro la vida de Oninuche en varias ocasiones, y pese a ello, sobrevive con astucia y un poco de ayuda. Al final, Susanoo pidió que Oninuche le despiojara la cabeza. En la cabeza de Susanoo se encontraría miles de 100 pies, y Susanoo pensó que Oninuche estaba sacándole los 100 pies con la boca, ya que él estaba escupiendo. Sin embargo, lo que sucedía era que Oninuche tenía arcilla en los dientes, que Suseri había puesto, por ello lo estaba escupiendo. Al final, Susanoo se conmovió por lo que Oninuche hacía de manera estratégica, así que se quedó dormido tranquilo. Oninuche, al ver que Susanoo dormía, se escapó con Suseri, llevándose la espada, el arco y la flecha de la vida, y el koto celestial hablante de Susanoo. No obstante, el koto se le cayó. Este provocó un sonido a través de sus cuerdas, que levantaron a Susanoo. Susanoo intentó alcanzarlos, pero no lo logró. A lo lejos les gritó que con la espada, el arco y la flecha de la vida, persiga a sus hermanos, y que toma a su hija Suseri como esposa principal. De esta forma les dio su bendición. Oninuche también tomaría como esposa a Yagahime. Luego, Oninuche también se enamoraría de Numaka Wahime, del país de Koshi. Este es un hecho importante porque es la introducción del género Kamugatari, que se basa en recitar canciones de amor. Después, Suseri, celosa al ver esto, le recriminó, por lo cual Oninuche se rebeló y se fue de Izumo. Lo que continúa es un capítulo que registra la descendencia de Oninuche con diferentes esposas. Las aventuras de Oninuche no acabarían aquí, ya que se haría hermano de Suzuna Nabiko para construir el país, pero Suzuna Nabiko se marchó navegando al país de Tokio. Entonces lo ayudó la divinidad que habita en la cumbre del monte Mimoro. Claro, para las personas que han llegado a esta parte del video, se preguntarán, ¿acaso Izanagi y Izanami no crearon el país? Y sí, tienen razón. Al final depende de a quién quieras creer. Si sigues al clan Yamato pensarás que Izanagi e Izanami crearon el país, pero si sigues al clan de Izumo pensarás que Oninuche construyó el país. Ahora continuamos con la diosa Amaterasu. La diosa Amaterasu ordenó que el país de las espigas frescas, o también llamado la tierra, sea gobernado por su hijo, el dios Masakatsu Akatsukachi Ayo y Ameno no Oshimimi no Mikoto. Sí, eso fue muy extenso. Empero la tierra se encontraba en un tumulto, así que Amaterasu y el dios Takami Musubi, sí, el mismo dios que mencionamos en los 3 primeros, enviaron a varios dioses para solucionarlo, pero fallaron, hasta que enviaron a Take Mikazuchi y a Ameno Torifune no Kami. Ambos se enfrentaron a Oninuche. Sin embargo, la batalla final la tendría Takami Musubi con Take Minakata. Este último fue derrotado y suplicó por su vida. Al final juró rendirle homenaje a los dioses celestiales y cumplir su voluntad. Con esto se demuestra el fin político del texto, debido a que Take Minakata representa el clan de Izumo, y este, al humillarse a Take Mikazuchi, que representa el clan de Yamato, de donde proviene el emperador Tenmu, demuestra el poder hegemónico del clan Yamato. Cuando Oninuche se rinde, Amaterasu y el dios Takami Musubi ordenaron a su hijo, que ya mencioné. Este último se niega a gobernar porque siente que su hijo Ninigi es el más indicado, a lo que acepta. También Amaterasu le entrega numerosas cuentas de jade y el espejo que utilizaron para sacarle de la cueva, y la espada Kusanagi. Estos 3 objetos son la representación de los 3 tesoros sagrados,
el joyel, el espejo y la espada. También, tras Ninigi descender a la tierra, él ya no es un kami, sino un mikoto. Entonces Ninigi se convierte en el primer gobernador del país de las espigas frescas. Durante ese tiempo, conoce a una hermosa joven en el cabo de Kasasa, llamada Kamu Ayachihime. Ninigi quiere casarse con ella, pero debe primero preguntárselo al padre, Oyamano Kami. El padre aceptó, e incluso le ofreció a su otra hija mayor, Iwanaga, pero esta no era tan agraciada. Por tanto, solo se casó con la princesa Kamu Ayachihime. El padre estuvo decepcionado de la decisión de Ninigi, ya que si aceptaba quedarse también con Iwanaga, la vida de Ninigi sería como una roca, o sea, eterna. En cambio, por solo haber aceptado a Kamu Ayachihime, su vida será tan breve como una flor en el árbol. Esta es la razón de la mortalidad de los descendientes de la diosa Amaterasu, nuevamente viendo cómo lo religioso se une con lo político. Luego de esta historia continuaría la separación de la tierra con el mar, que se causó por la princesa Toyotama y su esposo, Oori, que es una reminiscencia a lo pasado por Izanagi e Izanami. Durante el parto, Toyotama le pidió a su esposo que no la mire, pero Oori desobedece esto y se asusta al verla. La princesa Toyotama, tras ver el abandono de su marido, dejó al recién nacido y se encerró en los caminos del mar, así separando la frontera del mar con la tierra. Y con esto damos por concluido la parte mitológica del Kojiki y también del video.